Ok, entonces hoy vamos a trabajar con dos ejercicios de circunferencia para aclarar las dudas que surgieron. Y como les había mencionado, el contenido es, vamos a ver los objetivos, la lista de conceptos, dos ejemplos solucionados paso a paso y darles la oportunidad de que haya una sesión de preguntas. Como hemos hecho en las sesiones anteriores, creo que es más beneficioso si en la medida que yo voy explicando, si les surge alguna duda, ustedes piden el derecho de palabra y me lo preguntan. Si hay alguna duda por el chat, por favor necesito el apoyo de ustedes para que me lo lean, para yo no estar saliendo a buscar el chat mientras estoy dando la explicación. Entonces los agradezco mucho, ¿ok? Y me gustaría también que cuando me hagan la pregunta se identifiquen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos objetivos básicos en este encuentro de hoy. El primero es explicar por medio de dos ejemplos la aplicación de los teoremas que establecen la relación, la posición relativa entre circunferencia y recta, es decir, cómo utilizamos el conocer esos teoremas cuando se trata de una recta tangente a una circunferencia. Me voy a centrar en esa situación. Y después brindarles pues la oportunidad de que expongan sus preguntas en una sesión síncrona, porque normalmente estamos trabajando de manera asíncrona. ¿Okay? Los dos ejemplos que vamos a resolver en esta clase se abordan a través de los siguientes conceptos. ¿Cuál es la característica que cumple un punto que pertenece a una recta o a cualquier curva? Que esto lo hemos mencionado en varias oportunidades, pero es un aspecto que suele costarle a los estudiantes, entonces vamos a hacer énfasis en esto. Distancia de un punto a una recta, sistema de ecuaciones, familia de rectas, ecuación de la recta y ecuación canónica de la circunferencia. ¿Okay? El primer ejercicio dice así, el enunciado. Encuentre la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en la recta 7x menos 2y menos 1 igual 0 y es tangente a 5x menos 12y más 5 igual 0 y 4x más 3y menos 3 igual a 0. Fíjense que en este enunciado están involucrados los elementos circunferencia y rectas tangente a ella. ¿Okay? En este gráfico lo que busco es representar lo que me dice en ese enunciado. Yo tengo que buscar una circunferencia, no conozco su ecuación. ¿Qué información me dan? Me dan la información de que el centro se encuentra en algún lugar de esa recta que he coloreado en color rojo, valga la redundancia, y que conozco la ecuación de dos rectas tangentes a esa circunferencia, la que he coloreado en moradito y la que he coloreado en color azul. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que me dicen en ese problema? Que el centro está en la recta 7x menos 2y menos 1. Por lo tanto, yo no conozco el centro es para mí una incógnita. ¿Qué debo hacer? Primero definirlo. Lo defino, estamos acostumbrados a hablar en las cónicas del centro con coordenadas HK, pero no importa qué letras utilicemos, podemos utilizar cualquier letra. Lo que no es recomendado hacer es usar las mismas variables de la ecuación de la recta, es decir, poner x y y acá. ¿Por qué no es recomendado? Porque podemos empezar a sumar x que no son semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que cuando van a definir un punto que es desconocido, utilicen otras letras distintas a x o y, o si van a usar x y y, utilicen un subíndice. En este caso podría ser x del centro, es decir, x sub c, y sub c, o pudieran usar AB, o pudieran hacer MN, no importa. Lo que importa es que estén seguros de que esas incógnitas ustedes no las van a confundir sumando x y y que no son semejantes. Acuérdense que para sumar y restar debemos sumar y restar solamente elementos que son semejantes, que pertenecen a la misma categoría. ¿Ok? Entonces, el centro lo he definido como HK. Si él es un punto de esa recta,
su abscisa, que la llamé H, y su ordenada, que la llamé K, pues ¿qué deben hacer? Satisfacer esa ecuación. Por lo tanto, yo estoy segurísima que la 7 por la abscisa, que es H, menos 2 por K, que es la ordenada, menos 1 va a ser igual a 0. Porque si eso no se cumple, este puntito negro no está en la línea roja, sino que está en cualquier otro sitio en ese plano. ¿Ok? ¿Qué logro con esto? No perdamos de vista si tenemos dos incógnitas, que en este caso son las coordenadas del centro, es decir, la abscisa y la ordenada, la H y la K, pues si tengo dos incógnitas, yo necesito dos ecuaciones para poder resolver. Vamos a ver que en este problema nosotros necesitamos no solamente el centro, porque nos están pidiendo que busquemos la circunferencia. Y la circunferencia queda definida cuando conozco el centro y el radio. Por lo tanto, en este problema yo tengo tres incógnitas. La X del centro, que la llamé H, la Y del centro, que la llamé K, y el radio de la circunferencia. Por lo tanto, en mi proceso de resolución, yo tengo que buscar tres ecuaciones, porque si no, no voy a poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces ya tengo mi primera ecuación, que tiene que ver con la información de que el centro pertenece a esa red. Seguimos. La circunferencia me dan como siguiente dato, es tangente a 5x menos 12y más 5 igual a 0, y a 4x más 3y menos 3 igual a 0. ¿Qué sabemos cumplen las rectas que son tangentes a una circunferencia? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Quién me lo dice? Que son perpendiculares al radio. Esa es una de las informaciones que tenemos, ¿verdad? Que si la recta es tangente, el radio en el punto de tangencia, no en cualquier otro punto, sino específicamente en el punto de tangencia, es perpendicular a esa recta. ¿Ok? Esa es una información que yo tengo de la recta tangente. ¿Qué otra información tengo de la recta tangente a la circunferencia? Que pasan por un punto de ella. Que pasan por un punto de ella. Este concepto de que pasa por un solo punto es nuestro primer acercamiento al concepto de tangente, ¿ok? Es nuestro concepto como de primaria. Después nosotros vamos a ir evolucionando ese concepto, que ese concepto evolucionó en la historia de la matemática gracias al señor Fermat en el siglo XVI, y que vamos a comprender mejor de qué se trata cuando entremos en el concepto de derivada, ¿ok? Pero en este punto está bien, es suficiente tener claro que lo único que tienen en común la recta tangente y esa circunferencia es ese punto donde ellas hacen contacto, ¿ok? Entonces, teniendo esa información clara y repasando lo que hemos estudiado de recta, ¿qué concepto podemos aplicar en este caso? Pues el concepto de distancia de un punto a una recta. Miren, si yo me olvido de que eso es una circunferencia y yo busco la distancia que hay de ese puntito negro a esa recta morada, por definición de distancia a un punto a una recta, se define como la medida del segmento perpendicular trazado desde el punto hasta la recta. En consecuencia, el concepto de distancia a un punto a una recta y la relación que hay entre la circunferencia y la recta tangente, en este caso son la misma cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar distancia a punto recta. La distancia del centro a la recta morada me va a dar como medida el radio. Y la distancia del centro a la recta azul me va a dar como medida también el radio. ¿Ok? El centro es desconocido, es HK. Y el radio también es desconocido. Pero las rectas tangentes sí las conocemos. Entonces planteamos distancia a punto recta con una recta y con la otra recta. Entonces la primera recta, 5 por H, menos 12K más 5, valor absoluto de eso, sobre la raíz cuadrada del coeficiente de la X al cuadrado, el coeficiente de la X al cuadrado es 5, más el coeficiente de la Y al cuadrado, que es menos 12, aquí está el coeficiente de la Y al cuadrado, menos 12 al cuadrado, y ese cociente debe darme el radio.
¿Por qué va a un valor absoluto? Si yo me olvido por un momento de que estoy en un problema de circunferencia, pues el punto, la posición del punto negrito con respecto a la recta morada, se puede encontrar tal como lo dibujé en este caso, pero también se pudiera encontrar por allá arriba, y entonces por eso hay ese valor absoluto allí, ¿ok? Aplico exactamente la misma fórmula, pero ahora con la recta 4x más 3y menos 3 igual a 5. Entonces esto me queda valor absoluto de 4h menos 3k menos 3 dividido entre el coeficiente de la x al cuadrado, que es 4, más el coeficiente de la y, que es 3 al cuadrado, y eso debe ser igual al radio. ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Dígame. En este caso, como estamos hablando de la distancia, siempre va a ser positivo, ¿no? O sea, el valor absoluto no tiene un papel ahí, ¿o sí? Sí, sí tiene, y tiene un papel muy importante, porque como no conocemos dónde está ubicada la circunferencia, ¿sí? Acuérdate que yo aquí estoy haciendo un dibujito para entender lo que está pasando, pero si yo prolongo esas rectas, ¿verdad? La circunferencia tangente pudiera estar aquí, pero también pudiera estar por acá. Yo no sé dónde está. Por lo tanto, ese valor absoluto sí juega un papel, y juega un papel bien importante, porque ese valor absoluto me está dando todas las posibilidades geométricas que ese problema tiene. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ok, entonces, con esta ecuación y esta ecuación, como los dos radios son los mismos, porque se tratan de la misma circunferencia, pues hacemos igualación. Entonces yo hago igualación, simplifico esas raíces, en el primer miembro eso me da raíz de 169 en el denominador, por eso ese 13. En el segundo miembro, en ese denominador me da raíz de 25, por eso ese 5. Entonces, respondiendo la pregunta que me hizo, dime tu nombre, por favor. Santiago, Celi. Santiago. Respondiendo a la pregunta que me hizo Santiago, aquí es donde vemos ahora cómo vamos a trabajar ese valor absoluto. ¿Qué pasa? Como yo no sé si el punto está aquí, o el punto está por acá arriba, o está por acá abajo, pues ese valor absoluto yo lo tengo que transformar para poder resolver. No pierdan de vista, y esto lo vamos a profundizar ahora con el estudio de funciones, que el valor absoluto es una función que lo que hace es que transforma a cualquier número que ella tome en un número positivo, ¿ok? Entonces, el valor absoluto, por ejemplo, de 8 es 8, pero el valor absoluto de menos 8 también es 8. Por eso es que cuando yo voy a trabajar con valor absoluto, yo quito esas barritas que están allí y tomo el signo más menos. ¿Ok? Tomamos ese signo más menos. Y entonces, ¿qué ocurre con ese signo más menos? Que aquí en realidad se están generando dos ecuaciones. Porque con el signo más me va a dar una ecuación y con el signo menos me va a dar otra ecuación. Por lo tanto, estoy obteniendo las posibilidades geométricas que tiene esa expresión. ¿Ok? Fíjense que para simplificar lo que hice fue el señor 5 que está dividiendo en el segundo miembro va a pasar al primer miembro multiplicando, y el 13 que está en el primer miembro va a pasar al segundo miembro multiplicando. Ustedes me podrían preguntar, profe, mira, pero hay valor absoluto en los dos lados. Sí, hay valor absoluto en los dos lados. Por lo tanto, en este miembro, en el primero, también va un más menos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo analizo las 4 posibilidades, esas 4 se reducen a 2. Porque si yo dejo más aquí, pues es lo mismo que poner más solo en el segundo miembro. Si yo dejo menos en el primer miembro y menos en el segundo miembro, es lo mismo que poner más en el segundo miembro, porque al multiplicar todo por menos 1, obtengo la misma ecuación. Si pongo más aquí y menos en el segundo miembro, es la segunda opción que vamos a ver. Y si pongo menos en el primer miembro y más en el segundo miembro, es la misma segunda opción que vamos a ver. En consecuencia, aunque aquí en el primer miembro hay un más menos y en el segundo miembro también hay un más menos, al trabajar la igualdad se reduce solamente a 2 posibilidades.
es suficiente ponerla en uno cualquiera de los dos miembros. No tengo que trabajar obligatoriamente, como yo lo puse aquí, en el segundo miembro. ¿Se entendió esto que quise explicar o no? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe, una pregunta. Dígame, Eh, ¿tu nombre? yo lo vi por Dime tu nombre. Anthony. Anthony, ajá. Anthony. Ajá, cuéntame. Yo lo vi yo lo vi como encontrar las bisectrices, porque prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Claro, muy bien. Esa es otra forma de resolver el problema, ¿ok? Yo lo vi por ahí. Otra forma de resolver el problema es que esas dos tangentes, si yo le hallo las bisectrices de los ángulos que ellas forman, sabemos que esas bisectrices contienen al centro, ¿ok? Y entonces, claro, tú hallas la primera bisectriz, encuentras el punto de intersección con esta recta que te dan, Exacto. 7x menos 2y menos 1, y ahí ya tienes el centro. Y luego con la segunda bisectriz haces lo mismo. Perfectamente, es otra manera de resolver el problema. Muy bien, chévere, porque además, Sí. otra cosa que quiero que entiendan, que es lo que ocurre cuando uno va avanzando en sus estudios profesionales, que nunca, nunca, nunca hay un solo camino para resolver los problemas. ¿Qué pasa? La matemática se suele enseñar de una manera muy mecánica y normalmente nuestra formación inicial, que la tenemos en primaria con la matemática, la suelen dar maestros que no les gusta la matemática. Entonces a veces tenemos vicios que pensamos que solo hay un camino correcto o que tengo que tener exactamente una receta para poder resolver el problema. Excelente, Anthony, tu procedimiento es perfectamente válido, ¿ok? Y es otro camino para abordar este problema. ¿De acuerdo? Profe, Dígalo. una pregunta. Perdón. Y es más corto que este, ¿ok? Es más corto. Sí. ¿Por qué me voy? Incluso creo, Dime. creo cuando yo representé gráficamente las rectas y encontré las bisectrices, Ajá. una bisectriz toca a la recta, o sea, me da como dos circunferencias para crear. No te dejé de oír. Bueno, vamos a seguir porque dejé de oír a Anthony. ¿Había otra persona que quería la palabra? Sí, yo, profe. Dime tu nombre. Natasha Natasha. Rodríguez. Cuéntame, Natasha. Te estaba confundida con las Natasha. Sí, profe, una pregunta. ¿Sabe que como, si yo le saco las rectas perpendiculares a la tangente y la intersección no sería el centro también? No, Y luego con ese... ahí sí estás equivocada porque tú no sabes dónde está ese punto donde el radio es perpendicular. Ah, ok. Entonces, perdón. ¿Cuántas rectas tan perpendiculares hay a la recta azul? Infinitas. ¿Cuál de ellas define la circunferencia? No tienes elementos para hallarlo. Okay. En cambio, el procedimiento que plantea Anthony sí es correcto, porque sabemos que si esas dos tangentes tienen un punto de intersección, que en efecto tienen, las bisectrices de los ángulos suplementarios de esas dos tangentes contienen el centro. Y como tengo una recta que conozco contiene al centro, pues entonces ahí yo sí puedo encontrar el centro. En cambio, como tú lo estás hallando, como tú lo pensaste, no, porque no sabes dónde está ese punto de tangencia. Si a ti te hubieran dicho, la circunferencia es tangente a 5x menos 12y más 5 igual 0 en el punto tal, ahí sí vale tu procedimiento. El procedimiento que tú pensaste. Pero como no conoces el punto de tangencia, ese no es válido. Ok. Sí, listo. Sí. Gracias, profe. De nada. Entonces, Sí, como lo dice el teorema 3. Exacto, exactamente. Entonces, aunque el procedimiento de Anthony es mucho más corto, pues bueno, yo voy a seguir la explicación por aquí, porque además de que lo tengo ya montado, pues me interesa aclararles algunos detalles
algebraicos, por ejemplo, ese manejo de ese más menos, porque sí tengo que considerar los dos signos, ¿sí? Entonces esto más bien tiene como otro objetivo, ¿de acuerdo? O sea, como irle abordando errores que yo sé que cometo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para resolver, encontrar el centro? Pues formamos un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? La primerita que hallamos, 7h menos 2k menos 1 igual 0, y la segunda. Pero fíjense que la segunda hay un más menos, por lo tanto tenemos dos opciones. Las dos opciones, ¿cuáles son? Que trabajo con el más primero. Entonces voy a resolver todo usando el signo más. ¿Qué pasa si yo no contemplo ese más menos? Que boté a la basura una solución. Eso les pasa mucho, mucho en las evaluaciones. Murphy no falla. Típico que la solución que olvidaste o la que no le paraste es la que después necesitas. Hay que estar muy atentos, ¿ok? Entonces mi primera opción con el signo más, tomo mi signo más, ese más 13, lo aplico distributiva con el 4h más 3x, perdón, más 3k menos 13, y paso esos números restando al segundo miembro o sumando según sea su signo. Igual que con ese 5 aplico distributiva, 5 por 5h menos 12k por 5 más 5. Fíjense, el uso del paréntesis es fundamental. Si usted no pone ese paréntesis ahí, el 5 nada más va a multiplicar al más 5 que tengo en el primer miembro, o si usted lo pone adelante, va a multiplicar solo el 5h. Hay que tener mucho cuidado con la formalidad del lenguaje matemático, porque un paréntesis mal colocado o no colocado cambia todo el sentido de la ecuación, ¿ok? Entonces se genera ese sistema de ecuaciones, 7h menos 2k menos 1 igual 0, menos 27h menos 99k más 64 igual 0, y allí de la primera ecuación despejo h, pues obtengo que h es igual a 2k más h, 2k más 1 sobre 7, y esa h la sustituyo en la segunda. Eso quedaría menos 27 multiplica a 2k más 1, 2k más 1 sobre 7 menos 99k más 64 igual a 0. ¿Okay? Resolvemos, bueno, aplicamos distributiva con ese menos 27, saco mínimo con ese 7, despejo y k vale 421 sobre 747. Este ejemplo también me gustó porque nos dan números bonitos, como estamos acostumbrados. Ustedes ya están en cálculo y van a enfrentarse a números reales de cualquier tipo. ¿Ok? Una vez que ya tengo K, pues sustituyo K en la expresión que obtuve para H. H es 2K más 1 sobre 7. Sustituyo K donde tengo esa expresión. Sería 2 que multiplica esa fracción. Sumamos y sacamos mínimo. O sea, sacamos mínimo, sumamos, aplicamos doble 6, simplificamos y obtenemos 227 sobre 747. ¿Qué nos dice eso? Recuerden que el centro lo llamamos HK. H es la abscisa y K es la ordenada. Por lo tanto, el centro para esa circunferencia sería 227 sobre 747 menos 421 sobre 747. Un error que he estado observando cuando ustedes me envían cosas, bien sea por el WhatsApp o por módulo 7, que ponen un igual entre el nombre del punto y el paréntesis. Cuando hablamos de punto, entre el nombre y el paréntesis no va igual. Fíjense que yo no pongo C igual, yo pongo C paréntesis. Si aquí ponemos un igual, eso no es un punto, es un vector. Entonces, nuevamente, la formalidad del lenguaje es importante, hay que respetarla, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues bueno, hallamos el radio de la circunferencia. Y para hallar el radio de la circunferencia, hallamos distancia punto recta utilizando el centro y cualquiera de esas dos rectas. Lo que es lo mismo que sustituir o bien en esta ecuación o bien en esta ecuación. Es indiferente, porque las dos cumplen lo mismo. Entonces sustituyo en mi distancia de un punto a una recta y obtengo el radio. Con ese radio y con ese centro construyo la ecuación de la circunferencia.
la ecuación canónica, no hace falta obtener la ecuación general porque no me la piden, ¿ok? Si quisiera la ecuación general, tendría que desarrollar esos binomios al cuadrado y sacar mínimo y todo así. Fíjense que aquí hay una representación de esa circunferencia. Fíjense en la escala, esto es un zoom, esto es un 0,5. Quiere decir entonces negativo, ¿no? Menos 0,5, menos 0,6, porque la ordenada del centro es negativa. Fíjense cómo ella es tangente. Este gráfico yo lo hice con Desmos, que es chévere usarlo cuando uno está haciendo alguna operación y quiere validar si el gráfico cumple o no cumple. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, esa es la primera, o sea, esa es la opción con el signo positivo. Con el signo positivo. Ahora repetimos Ok. exactamente ese mismo procedimiento, pero ahora lo hacemos con el signo negativo. ¿Ok? La segunda ecuación se convierte ahora en 5h menos 12k más 5, todo eso multiplicado por 5, igual ahora menos 13, que multiplica a toda la ecuación 4h más 3k menos 3. ¿Ok? Entonces lo mismo, aplico distributiva, grupo términos semejantes, esta no nos da tan hostil la ecuación. Bueno, aquí la hice no por sustitución como la hice la anterior, sino que aquí la hice por reducción. Multipliqué la primera ecuación por 3 y la segunda ecuación por menos 2 y obtenemos que h vale 1 y sustituyendo h igual 1 en cualquiera de las dos ecuaciones obtuve k y me da que el centro es 1. Y luego lo mismo, con distancia punto recto, pues allí agarro cualquiera de las dos tangentes y el centro, sustituyo y el radio me da 2. Obtuve un radio igual a 2 y con el radio del centro construyo la circunferencia, que esta queda más bonita, ¿ves? Esta no queda tan fea. Y cuando la grafico, esto es lo que obtuve. Fíjense que en esta gráfica, déjame ver si les puedo ampliar el dibujo. Si vemos esta gráfica, aquí chiquitica, se ve, no, mentira, estoy diciendo la misma. No está dibujada, pero cuando las dibujan las dos, se ve la otra también en el programa. Sí, profe, por eso yo me fui por este lado, porque era más visible. El otro era chiquitico, chiquitico. No, es que te tiene que dar la misma circunferencia. Es decir, Anthony es el que me está hablando ahorita. ¿Sí? Sí. Ok, si tú te fuiste por otra vía, no puedes obtener otra circunferencia distinta a esta. ¿Sí? No, sí, esa me dio, pero no la hice completa porque me iba a quedar muy chiquito. Bueno, claro. Pero sabía que habían dos circunferencias. Ok, está bien. Como no te la estoy pidiendo que grafiques, cuando tú la resuelves a nivel analítico, basta con que veas esa recta. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ok. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces. Nos quedan menos de 4 minutos. Yo creo que es mejor que paremos aquí y yo convoco una nueva reunión para que no quede cortado la explicación. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, profe. perfecto. Sí, claro, por supuesto. Chévere, entonces vamos a hacerlo así. Yo voy a detener la grabación, genero la nueva reunión y ya les paso el link. ¿Ok?